Dice 26, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, dice, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Dice, miren, amados hermanos, se da cuenta. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá, dice. Gloria a Dios. Se da cuenta, o sea, Dios le está dando una oportunidad ahí al ser humano y le dice, arrepiéntete, yo no quiero la muerte para ti. Ahora, no está hablando de la muerte física, sino de la muerte de su alma que se va a ir al infierno, que es su alma que va a ser condenada. Sino por eso dice el Señor, yo no quiero esa muerte para ti. Yo quiero que tú mueras, pero que resucites y que tengas vida eterna. Eso dice el Señor. Pero entonces, si se aparta la persona que ha pecado, Dios le da oportunidad y le salva, amados hermanos. Amén. Eso es lo que Dios quiere hacer con el ser humano, amados hermanos. Mateo capítulo 5, verso 20, amados hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 5, verso 20, miren. Gloria a Dios, dice ahí el Señor. Porque os digo, dice, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice. Gloria a Dios, se da cuenta. Nosotros, amados hermanos, para alcanzar la bendición de nuestro Dios, tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados, hermanos. Amén. David estaba, dice, tirado en el suelo y lo manda el profeta Natán. Eso es cuando David pecó con Betsabé. O sea, cuando David se metió con otra mujer, más claro. Amén. Gloria a Dios. A la puerta de su casa le manda el profeta Natán para amonestar su vida. Miren, hermano, Dios siempre envía a alguien. Como dice, Dios va siempre a alguien a predicarle a su casa. Dios va siempre a alguien y le habla a un familiar, a alguien, cualquier persona. Pero antes la persona, en lugar de arrepentirse, a veces no se arrepiente. Sino sigue a veces en su mismo, como dice, en su mismo pecado, o en su misma rebelión. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Por eso dice, David estaba tirado en el suelo y lo manda el profeta Natán a la puerta de su casa. Dios es tan bueno, amados hermanos, y lo manda Natán y le dice, mira, hablemos de la palabra del Señor. Todavía tiene la esperanza, dice. Yo estoy aquí a la puerta. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 3, 20, dicen, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, dice el Señor. Entonces Dios está a la puerta del corazón del ser humano, que no quiere que se pierda el ser humano, amados hermanos. Amén. Esa voz estaba hablándole a David, amados hermanos, para que David se arrepintiese. La voz del profeta Natán era la voz de Dios, no era la voz del profeta. O sea, cuando uno habla, cuando uno predica, no es la voz de uno. Es la voz de Dios hablando y ministrando la vida de la persona. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. No es nuestra voz, es la voz de Dios hablando al corazón de la gente, al corazón del ser humano, para que se arrepienta, amados hermanos. Amén. Por eso dice, no era la voz del profeta Natán, era la voz de Dios, dice. Nosotros solo somos instrumentos de Dios, que Dios usa nuestra boca para hablarle a la vida del ser humano. Y David no quería abrir la puerta. Y preguntan, ¿quién es? Dice, soy Natán, el profeta de Dios. Y él conoció la voz del profeta. Dice el Señor que las ovejas de él oyen su voz, dice. Y él las conoce y las llama, dice. Miren, hermano, tú conoces la voz cuando la voz de Dios te está hablando. Cuando la voz del Espíritu Santo te está ministrando, tú conoces la voz. Sí, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mira, Dios lo invita, Dios le dice, ven a la casa, ven, entrégate a Cristo, ven, perdona. Perdona para que Dios también te perdone. Gloria a Dios. Aleluya. Pero como digo, muchas veces, amados hermanos, el corazón del ser humano se endurece, amados hermanos. Amén. Entonces, el profeta conocía esa voz, dice. Usted y yo también conocemos al Señor. Tú conoces esa voz que te habla y que ministra tu vida, amado hermano, que te está hablando. Aquí no importa si estás atrapado en el pecado. Para ti esta voz, amados hermanos, no es una voz extraña. Es una voz que amartilla tu conciencia, que te habla a ti, a tu vida.
a tu corazón, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué quiere el Señor entonces? Que se vuelvan a Él, amados hermanos. Amén. Jeremías capítulo 23, verso 29, hermanos, miren. Jeremías capítulo 23, amados hermanos. Es Dios amartillando la vida y la conciencia del ser humano, amados hermanos. Amén. Dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. O sea, Dios quebranta esa piedra, ese corazón duro. Como martillo le está golpeando su conciencia, amados hermanos. Gloria a Dios. Miren, hermanos, qué bonito, como digo yo, pues cuando el ser humano reconoce, ¿verdad?, su pecado, reconoce su falta, pero qué triste es cuando el ser humano endurece su corazón, amados hermanos. Amén. Pero aquí dice el Señor, yo golpeo esa piedra, como martillo, golpeo el corazón de ese hombre, de esa mujer, hasta desmenuzarlo, hasta hacerlo nada, y se arrepienta y vuelva a los pies de Cristo, amados hermanos. Amén. Entonces Natán conversa con David. El pecado no le permite, dice, gloria a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios, aleluya. Coger, dice, un buen aroma. ¿Por qué aquí dice estoy? Gloria a Dios. El Señor dice, mire, yo no quiero que tú estés, gloria sea el Señor, como dice, como olor de muerte, sino que la sangre preciosa de Cristo limpie todo eso, todos esos pecados, y que haya una transformación en la vida del ser humano, madre mía. Eso es lo que quiere hacer Dios, el limpiarlo al pecador, que donde quiera que esté, Dios lo limpie con su sangre preciosa, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios puede limpiar su pecado. En 1 de Juan capítulo 1, verso 7, dice el Señor que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, amados hermanos. Amén. Por eso nuestro Dios quiere levantarnos de esta condición en que están muchas vidas, amado hermano. David tenía cercado y estaba acorralado, amados hermanos. No lo iba a dejar Dios tranquilo hasta que David se arrepintiera de lo que había hecho, amados hermanos. Gloria a Dios. Por eso Dios, dice, le envió a la puerta de él al profeta Natán para que se arrepintiera. Amén. Él estaba acorralado, amados hermanos. Gloria a Dios. Y no lo iba a dejar tranquilo. Dios lo iba a traer a sus caminos. Usted no puede huir de Dios. ¿Podrá huir de Dios? Podrá huir del lugar, sí, pero de Dios nunca podrá huir, amados hermanos. Mire, Salmos, amados hermanos, 139, versos 7 al 12, amados hermanos. Salmos, bendito sea el nombre del Señor. 139, versos 7 al 12, hermanos. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dice, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí, dice, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Dice, gloria a Dios, amados hermanos. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice. ¿Se da cuenta? O sea, ¿a dónde podremos huir de Dios? No se puede huir del Señor. No se puede huir de la presencia del Señor. Donde quiera que vayamos, ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar Dios hablando. Prende el televisor a alguien, sale Canal Cristiano. Se va por allá, alguien le da un volante. Que va por allá, se encuentra un familiar, le habla de Cristo. Se va por otro lado, encuentra una campaña. Pero siempre Dios estará hablando esa vida, amado hermano. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Por eso dice, no podía él huir de la presencia del Señor. Dios le había mandado al profeta Samuel, amados hermanos. Después que hablan Natán con David, amados hermanos, gloria a Dios, se le había olvidado que había pecado. Por eso Dios le envía al profeta Natán. A veces el ser humano está bien tranquilo, como si nada, como que si él no ha pecado, como que si no ha hecho nada.
Pero Dios le envía al profeta Natán para hacerle recordar y decirle: tú has pecado delante de Dios. Tu pecado está delante de mí, dice el Señor. Miren, segunda de Samuel, capítulo 12, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Segunda de Samuel, amados hermanos. Gloria a Dios. 12, verso 1 al 6, amados hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 1 al 6. Dice: miren, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, ahí le está narrando él una historia, pero en esa historia le quería hacer ver su vida de David, amados hermanos. Amén. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él dijo, había dos hombres, dice, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Le está dando una enseñanza. Amén. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, dice, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, dice, gloria a Dios, que él había comprado y criado, dice, y que había crecido con él y con sus hijos, dice, juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, dice, y durmiendo, dice, en su seno, y la tenía como una hija, dice. Y vino uno de camino, dice, al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar, dice, con el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Dice, miren, Natán le está conversando esta historia a David y le dice: mira, vino uno, dice, no tomó su ovejita de él, sino que tomó una oveja ajena. O sea, ¿qué le está queriendo decir aquí? La oveja, ¿quién era, amados hermanos? La oveja era Betsabé. O sea, él había tomado una mujer ajena, mejor dicho. Él tenía su mujer. Su mujer, él tenía su esposa, era Abigail. Gloria a Dios. Pero él se fue y cogió mujer ajena, que fue Betsabé. Y ahí donde se encendió la ira de Dios. Porque a Dios no le agrada el adulterio, hermanos. El pecado más grave que puede cargar un hombre sobre sus espaldas es el adulterio. Haber violado el pacto que hizo con su esposa. Ese es el pecado más grande, amados hermanos, que hay. Que a Dios le agrada. Gloria a Dios. Que Dios condena eso, amados hermanos. Pero si el ser humano se arrepiente, Dios lo restaura. Dios lo levanta, amados hermanos. O sea, Dios no quiere que vaya y que coja mujer ajena teniendo su mujer, amados hermanos. Tiene su esposa, es como que tuviera su marido. Tampoco que vaya y coja marido ajeno, porque tiene su marido. Tiene su mujer, coja su mujer. Tiene su marido, coja su marido. Ese es su marido, ese es de usted. Pero no tiene por qué ir y coger marido ajeno ni mujer ajena, amados hermanos. Gloria a Dios. Esto le desagrada a Dios, amados hermanos. Por eso que uno tiene que cuidarse. Aquí pecó el profeta, David, amados hermanos. Por eso Dios le envía al profeta. Entonces, él ya se le había olvidado. Él dijo: ay, yo ya pequé, nadie lo va a saber. Y Dios lo había visto. Lo que se hace en oculto, Dios lo saca a la luz, amados hermanos. Sale a la luz el pecado, amados hermanos. Entonces ahí es cuando realmente Dios se indignó, amados hermanos. Y le dice: ¿por qué hiciste eso? Y cuando le comienzan a contar esta historia, David se enciende en ira y dice: ¿pero quién cogió una cordera? Porque le gustaba cuidar los corderitos, las ovejitas. ¿Quién cogió esa cordera? Debe morir. Dice: es digno de muerte, le dice. Y el profeta Natán le dice: ese eres tú, le dice. Santo Dios. ¿Te das cuenta? Ese es tú has dañado ese hogar, tú has destruido la vida de Betsabé. Tú, dice, tú pecaste revolcándote con Betsabé. Tú hiciste ese pecado. Miren, hermanos, aquí dicen, verso, amados hermanos, gloria a Dios, donde estábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantas porque hizo tal cosa, dice, y no tuvo misericordia. Ahí está hablando de David. Entonces dijo Natán
a David: tú eres aquel hombre, dice. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú has sido ese hombre, dice. Por eso qué terrible, amados hermanos, que un hombre pueda pecar y adulterar, amados hermanos, y engañarle a su esposa. Eso es terrible, amados hermanos. Qué terrible es que una mujer se meta con un hombre casado. Y qué terrible es que un hombre se meta con una mujer casada. Qué terrible cosa, qué terrible pecado es eso, amado hermano. Eso le desagrada a nuestro Dios. Nunca un hombre va a ser feliz con otra mujer sabiendo que está destruyendo su hogar. Y nunca esa mujer será feliz sabiendo que está destruyendo el hogar de ese hombre. Nunca será feliz esa, amado hermano. Vivirán toda la vida peleándose. Vivirán en discusión, habrá muerte, habrá ruina, habrá desgracias, amado hermano. Pero no será feliz ese hombre con otra mujer o con otro hombre. Gloria a Dios. Eso no le agrada al Señor. Por eso le manda ahí el Señor al profeta Natán y le dice: tú eres ese hombre, dice. Tú has tomado esa cordera, le dice. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso entonces él habla, amados hermanos, el profeta Natán con David. Y él emite un juicio. Se le había olvidado a él su pecado. Muchas veces, dice, los descarriados hablan mal de la iglesia. Dice: allá yo conozco una persona, dice, que ha fallado, que ha pecado, pero él no mira su pecado. O sea, el descarriado habla de otro y él no mira lo que él ha hecho. ¿Se da cuenta? Eso es terrible, amados hermanos. Así estaba David. David estaba diciendo: este hombre entonces debe morir. Y no estaba viendo lo que él había hecho. Por eso que Dios le envía a Natán. ¿Se da cuenta? Muchas veces el ser humano está ciego, no se da cuenta. Tiene que enviarle palabra a alguien que le hable directo, amados hermanos. Directo a su corazón y le diga la condición de su pecado, amados hermanos. Gloria a Dios. Porque a veces el ser humano no quiere que le digan la condición de su pecado. Pero aquí le envió el profeta Natán para que le hable la condición de su pecado, amados hermanos. Porque ¿quién va a apoyar eso, amados hermanos? Nadie. Gloria a Dios. Nadie va a apoyar eso, amados hermanos. Gloria a Dios. Entonces aquí él dice, él emite un juicio, dice, sabiendo que él estaba mal, dice, estaba mal y se le olvidó y dijo: ese hombre debe morir. Ese fue el juicio que declaró. Natán le dice: ese hombre eres tú, dice, y lo llevó a reaccionar. Porque le tocó, gloria a Dios, en lo profundo de su corazón. Si algo le dolía a David eran las ovejas, dice, porque por esas ovejas lo llevó a pelear con los leones, lo llevó a pelear con los osos. Los pastores defienden sus ovejas, amado hermano. A los pastores, gloria a Dios, aleluya, les importa las ovejas, amado hermano. Así como usted es oveja de Cristo. Nosotros somos los pastores y no queremos que nadie le dañe, que nadie le haga daño a usted, amado hermano. Gloria a Dios. Usted viene para comer pasto fresco, para alimentarse, gloria a Dios, su alma de usted. Por lo tanto, gloria a Dios, no queremos que usted sufra, que usted le pase nada, que su hogar sea bendecido, que su matrimonio sea bendecido, que su hogar viva usted en paz, viva feliz con sus hijos. Eso es lo que queremos, amado hermano, que usted sea restaurado cada día, amado hermano. Y eso es lo que hacía, amados hermanos. David defendía las ovejas de los leones, de los osos, amado hermano. Él defendía sus ovejas. Por eso muchas veces, amado hermano, gloria a Dios, aleluya, ellos, amados hermanos, gloria a Dios, miren, cuando una oveja se va, el pastor ora por esa oveja, ora para que lo restaure, ora para que lo levante, ora para que vuelva a la casa de Dios, ora para que se vuelva al camino del Padre Celestial. ¿Cuántas veces Dios le habla a una oveja, amados hermanos? Aún lejos de la casa de Dios, Dios le habla. Aún esa oveja se quebranta, pero vuelve a endurecer su corazón y sale andando, amados hermanos. Pero nunca va a poder decir que Dios no le ha hablado. Nunca va a poder decir que Dios no ha llegado a su corazón de esa oveja, amados hermanos. Sino que sí le ha hablado Dios. Aleluya. Por eso Dios, aleluya, por eso los pastores les importa las ovejas, dice. Gloria a Dios, aleluya. Aunque ellas no quieran venir, pero el pastor sigue orando por esa oveja. Y le dice: no te rindas, levántate, tú puedes salir adelante. Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar. No importa si le has fallado a Dios, pero vuelve a la casa del Padre Celestial, a donde le perteneces, porque esta es la casa donde Dios
lo ha puesto. Donde Dios un día lo trajo, a esta casa un día volverán. Volverá al redil de Jehová, volverá a ser restaurado, volverá a ser sanado, volverá Dios a hacer un milagro en su vida, amado hermano, de la casa de Dios. Aleluya. Toda restauración tiene un proceso, amados hermanos. Muchas personas fallan, dice, se van, pero luego regresan, amados hermanos, porque se inicia un proceso. Toda restauración trae un proceso. Las ovejas se van, pero vuelven, amados hermanos. Vuelven a la casa del Padre Celestial. David se levantó de la tierra. David estaba tirado en el suelo, llorando por lo que había hecho. Y Dios lo levantó de ahí. Eso es lo que Dios quiere hacer con ese hermano. Levantarlo de donde ha caído. De ahí del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, del lesbianismo, del homosexualismo. De ahí Dios quiere levantarlo de la droga, del alcohol, de donde ha caído. De ahí Dios quiere hacer un milagro con esa vida, amado hermano. De ahí Dios quiere levantarlo. Gloria sea al Señor, a esa persona de ese pecado, amados hermanos. Ese pecado es lo que lo aleja de Dios y lo tiene postrado, amados hermanos. Pero esta es la hora en que Dios lo va a levantar a ese hombre, a esa mujer, amados hermanos. Gloria a Dios. Miren, Juan capítulo 3, verso 14, amados hermanos. Gloria a Dios. Juan capítulo 3, verso 14, hermanos. Gloria a Dios. ¿De qué estamos hablando? De la restauración, ¿verdad? De que el ser humano se dé cuenta que Cristo lo ama. De que no endurezca su corazón, sino que sea sensible a la voz de nuestro Dios, hermano. Amén. Y ese, miren, verso 14, amado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, hermano, así como Moisés levantó, dicen, la serpiente de bronce en el desierto, así también el Hijo del Hombre fue levantado. ¿Para qué fue levantado Cristo? Para que todo aquel que vive arriba, al cielo, se acuerde que hay un Cristo que murió en la cruz del Calvario y que está dispuesto a perdonarlo, que está dispuesto a salvarlo, que está dispuesto a restaurarlo, que está dispuesto a restituirlo, que está dispuesto a lavarlo con su sangre preciosa. Eso es lo que Dios quiere hacer, amado hermano. Dios quiere lavarlo, perdonarlo y limpiarlo de todos sus pecados, amado hermano. Por eso, gloria a Dios, donde esté postrado, ay, de ahí el Señor lo quiere levantar. Que mire a Cristo, el Calvario, que fue muerto Él en la cruz del Calvario. Entonces se levanta David a buscar a Dios, amado hermano. Miren, Dios levantó a David de ahí de la tierra donde estaba, donde ya no tenía ganas él. Gloria a Dios. Y se levantó. ¿Por qué? Porque esa mujer había concebido un hijo y él estaba tirado orando por ese hijo. Y Dios lo mató, amados hermanos. Y él se levantó. Y él estaba enterrado de tierra, sucio. Pero luego se levantó, se cambió sus ropas, se ungió con aceite y entró a la casa de Dios a adorar. Amén. Mire lo que quiere hacer nuestro Dios, amado hermano. Él quiere levantarlo, gloria sea al Señor. Él se levantó y fue a buscar a Dios, se encerró a buscar al Señor. Eso es lo que necesitas, es levantarte y buscar a Dios, amado hermano. Lo primero que tiene que hacer la persona para que lo restaure Dios es que se levante de la condición en que está, para que Dios haga un milagro en su vida, para que Dios salve su alma, para que venga el camino de Dios, amado hermano. Amén. Entonces él se fue a buscar a Dios, se lavó. Y él dijo, lávame con tu sangre preciosa, límpiame de toda maldad. Él no podía entrar sucio, inmundo, a ministrar, amado hermano. La sangre preciosa es la que limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Necesitamos lavar nuestras ropas y nuestra vida, amado hermano. En 2 de Samuel 12:20, ahí habla, amados hermanos. Mire, vamos un ratito ahí. Gloria a Dios. 2 de Samuel, bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús, hermanos. 2 de Samuel 12:20, miren, hermanos. Dice ahí la palabra del Señor, amados hermanos. Dice, entonces David se levantó de la tierra. ¿Dónde estaba? En la tierra, ¿se da cuenta? Él estaba llorando
porque había muerto el hijo que había tenido con esa mujer, amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Ese hijo había sido concebido en pecado, amados hermanos. Amén. Dice, entonces David se levantó de la tierra, dice, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino, dice, a su casa y pidió que le pusiesen pan y comió, dice. ¿Se da cuenta? Entonces él, amados hermanos, se levantó de ahí donde estaba, se lavó, se cambió sus ropas. Por eso dice, qué bueno que estamos aquí, amados hermanos, para ser ungidos por el Señor hoy día. Y que Dios cambie nuestras ropas, amados. No de estas ropas que llevamos aquí afuera, sino de las ropas espirituales, que son el testimonio y la vida espiritual que tiene cada uno de nosotros como creyentes. A eso se refiere, hermano. No habla de esta ropa, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Y dice aquí, el pecado los ensucia, dice, porque el hijo volvió a casa y le pusieron nuevas vestiduras. Cuando el hijo pródigo se fue, el padre, cuando lo recibió, le puso nuevas vestiduras. Por eso, ¿qué representa las nuevas vestiduras? Es dejar las ropas viejas del pecado, de todo lo que no le agrada al Señor, para ponerte la vestidura limpia, santa de Dios. Por eso dice el Señor que sin santidad nadie podrá ver al Señor, amados. Amén. La última, amados hermanos, Lucas, miren ahí para que ustedes se den cuenta. Lucas capítulo 15, amados hermanos, verso 22. Bendito sea el nombre del Señor. Lucas 15, verso 22, amados hermanos. Dice ahí la palabra del Señor. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hizo el padre? Dijo, traigan, sáquenle ese vestido viejo, póngale un nuevo vestido, calzado y un anillo nuevo. El anillo representa la cobertura de Dios, amado hermano. El calzado representa, gloria a Dios, esa fortaleza y esa firmeza que va a tener el ser humano para ir y predicar el evangelio. Ahora que está restaurado, ahora que está libre, ahora que está limpio, que está purificado, que está santificado, lavado por la sangre del Cordero, lavado por la palabra preciosa de Cristo, entonces ahora se va, ya está listo, ya está sano, ya está restaurado, ahora se va, predica el evangelio de Cristo, amado hermano. Eso es lo que hizo el Señor. Por eso que Dios también quiere restaurarnos a cada uno de nosotros, amén, para que nos levantemos y caminemos en bendición y en victoria, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo no sé que haya podido manchar su vida espiritual o su vestidura de usted, pero recuerda, la vestidura manchada, sucia, representa el pecado, representa todo lo malo que puede haber dentro del corazón, dentro del alma del ser humano, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Hemos venido aquí para que Dios nos restaure. Dios le habló al profeta, el profeta Natán le habló a David, y David se inventó de su error. David se arrepintió, lloró con toda su alma, con todo su corazón, y se apartó del pecado, hermanos. Y eso es lo que tiene que hacer el ser humano, es arrepentirse y apartarse de todo lo que a Dios no le agrada, y ahí empieza la restauración de la vida espiritual de un ser humano, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Por eso hoy vamos a darle gracias y decirle al Señor que nos unja, porque David fue ungido. Él se lavó, amados hermanos, y fue ungido, gloria a Dios, con el poder del Espíritu Santo. Padre bendito, Dios de la gloria, hoy te damos gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Amado Jesús de Nazaret, mira cómo tú restauraste la vida de David, así restaura la vida del caído, así restaura, Señor, la